En este video vamos a hacer un estudio de la clasificación de textos. Para empezar, ¿qué se entiende por un texto? Se entiende como tal a toda palabra, frase u oración que comunique, aunque las definiciones sobre texto son diversas. Coinciden que no hay acto comunicativo sin texto, ni texto sin comunicación. Ahora bien, la clasificación de los textos va a depender de la intención que tengan al comunicar. La clasificación de los textos, según la intención comunicativa que tienen, es la siguiente: texto informativo, texto apelativo, texto expresivo y texto literario. También existe la intención discursiva, en la que se encuentran los textos descriptivos, argumentativos, narrativos, expositivos y dialogados. La clasificación de los textos es la siguiente, entonces: texto informativo, texto apelativo, texto expresivo y texto literario. Pero también se pueden clasificar por la intención discursiva que tienen, en la que se encuentran los textos descriptivos, los textos argumentativos, narrativos y dialogados. Ok, ahora empezamos con el texto informativo. El texto informativo es el escrito que expresa algún hecho o situación que especifica con veracidad. Este tipo de texto debe ser objetivo, por lo cual debe emplear un lenguaje claro y preciso para que no se preste a ambigüedades. Es importante mencionar que en este no se deben incluir los sentimientos ni las emociones, ya que esto podría afectar la credibilidad de la información, cayendo en la subjetividad. La función referencial es una característica interna de este tipo de escritos. Y bueno, yéndonos a la función referencial, ¿se acuerdan? Por acá al principio, corre al principio, función referencial, aquí está, función referencial. Miren, todo está, ¿recuerdan cómo estaba ya subrayado? Que lo vemos subrayado con las palabras fundamentales. Está creada a partir del referente o contexto. Esa es la función referencial. El papel que cumple es el de procesar informaciones acerca de la realidad. Entonces ahí está la función referencial relativo al texto informativo. Muy bien. Entonces recuerda, las palabras clave aquí en este texto son objetividad. Texto informativo se relaciona con objetividad. Muy bien. Ahora, algunas preguntas que nos sirven de guía para saber si el texto incluye todos los elementos de texto informativo son: qué o quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Por lo regular, los textos informativos se encuentran en periódicos, revistas, noticieros, enciclopedias, libros de texto o de consulta y de otras fuentes de información. ¿Ok? A partir de aquí vas a leer este texto. Muere el pensador y escritor italiano Umberto Eco, un gran escritor. Entre otras de sus obras fue El nombre de la rosa, una increíble novela que se hizo película al mismo tiempo y que te recomiendo que la veas, El nombre de la rosa. Entonces aquí vamos a ver este texto. Más adelante lo analizamos y hacemos la actividad correspondiente relativa a ese texto. ¿Ok? Viene el texto apelativo. El texto apelativo tiene la finalidad de persuadir, exhortar o convencer mediante argumentos válidos para vender una idea, un producto o servicio. Asimismo, también tiene la función de convencer para llevar a cabo una acción o lograr un efecto determinado en el interlocutor. Para lograr su función, estos textos se valen de mensajes que sean cortos, claros y fáciles de comprender, de tal manera que consigan lograr un cambio en el receptor. ¿Lo ves? Ahí está. Este tipo de texto se usa de manera recurrente en política, la publicidad, lo académico e incluso en los artículos de opinión o ensayos. Muy bien, aquí están los ejemplos. Ve como aquí hay uno, dice: no vea mandones, yo nunca lo haría. Es un texto apelativo, ¿ok? Entonces, revisamos esta lectura. Hay que leerla, ahogarse en alcohol. Revisas la lectura, página 49, y realizas la actividad correspondiente, ¿ok? Que aquí está. Ahora viene el texto expresivo. El texto expresivo no es tan fácil de identificar, pero se puede a partir de las autobiografías. Tú vas a hacer una autobiografía más adelante, ¿ok? Basada entonces en este tipo de texto. Es un texto expresivo. Los textos expresivos son creados y enfocados en el emisor. Regularmente se escriben en primera persona. Utilizan oraciones exclamativas, expresan sentimientos, estados de ánimo o emociones del autor, debido a que estos textos son de carácter personal en el que intervienen los sentimientos y opiniones.
se entiende que son muy subjetivos, por lo cual no se pueden valorar como algo veraz. Es decir, ante los sentimientos de alguien solo se puede estar o no de acuerdo, pero de ninguna manera se pueden considerar estos textos como una verdad absoluta. Algunos de los textos de carácter expresivo son las cartas, la autobiografía, los diarios e incluso en algunos casos se incluye entre estos el artículo de opinión. Entonces, lo que vemos es un contraste en relación con el texto informativo. Este texto, el informativo, es, digamos, la contraparte del texto expresivo, porque este es más personal, el texto expresivo, ¿ok? Y aquí está uno, basado en algo que mencionó Napoleón, y luego realizas la actividad correspondiente, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas son las clases de textos: el texto informativo, texto apelativo, texto expresivo y texto literario. El texto informativo está caracterizado por ser veraz, debe ser objetivo y al mismo tiempo con un lenguaje sin ambigüedades. Ahora, el texto apelativo tiene que ser hecho para persuadir, está hecho para convencer y además sirve para vender una idea. Por su parte, el texto expresivo es un texto de carácter personal que abarca sentimientos, que expresa sentimientos y son subjetivos estos sentimientos. Y por su parte, el texto literario es aquel que es figurado y con el estilo. Sus tipos son los siguientes. Por supuesto que tenemos el texto narrativo, el cual abarca secuencias de historias creativas. Estamos hablando de cuentos, novelas. El texto dramático, que son textos mediante diálogos para ser actuados, es decir, obras de teatro. El texto lírico, con temas muy estéticos y emotivos, estamos hablando de los poemas. Y por último, el tipo de texto literario épico, el cual habla de historias de gesta, novelas históricas de héroes. Bien, entonces el texto literario. El texto literario es aquel en el que el autor recrea una situación a través de un lenguaje figurado, en el que casi siempre se enriquece mediante recursos estilísticos, metáforas o algún otro recurso cuya característica sea embellecer el texto. Este estilo son la poesía, obviamente, la novela, el cuento y obras teatrales. Este tipo de texto se divide a su vez en tres géneros, que son el lírico, el narrativo, el dramático. Y aquí tenemos los ejemplos. El lírico es de fácil identificación porque tiene que ver invariablemente con la poesía y en algunas ocasiones con la rima. Anteriormente se utilizaba mucho la rima, actualmente está en casi total desuso la rima en el aspecto lírico, en la poesía. Luego el narrativo, lo que vemos aquí, un cuento que por supuesto debe tener las características de una trama, es decir, contarte una historia de inicio a fin, con un inicio, un desarrollo y un final, regularmente inesperado. Y el dramático puede ser algo similar con esa misma estructura, pero por supuesto se introduce el factor actoral, el factor de intención emocional, como su nombre lo dice, de intención dramática, ¿no? Hay que leer estos textos de aquí. Siguiente. Vas a realizar entonces la actividad y leer este de Jaime Sabines como uno de los más grandes poetas de todos los tiempos en México y también de la literatura universal, chiapaneco él. Hacer la actividad y en este punto nos detenemos por ahora con este video. Espera el siguiente, que hablará de